Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, el Garilosas. Si estás por aquí por primera vez, este es un canal donde tratamos de enseñar desde lo más básico hasta conforme vamos subiendo videos, lo más complicado acerca del análisis estructural. Podrás ver en las listas y en los demás videos pues los contenidos que espero que si tú eres estudiante de ingeniería civil o te gustan las estructuras, entonces espero lo encuentres interesante. Estamos acá con otra entrega de la serie de videos de análisis sísmico. La vez pasada habíamos quedado en que necesitamos, aparte de la distribución de fuerzas utilizando el corte directo y la proporcionalidad que existe de las rigideces para cada muro tomar su carga que le corresponde, había que tener en cuenta también el momento de torsión. Entonces, ¿cómo hacemos la la distribución de ese momento de torsión? Entonces, vamos a suponer siempre que existirá una excentricidad. Entonces, al existir una excentricidad, habrán momentos. Ese momento de torsión se puede generar por una excentricidad en X o por una excentricidad en Y. Y eso corresponde, pues, tiene que ver por dónde están tanto el centro de masas, que tiene coordenadas XCM, como coordenada YCM, y también dónde están ubicados el centro de rigidez, que sería XCR, YCR. Entonces, si vemos acá la distancia que tenemos en cuanto a esta dirección en X es XCM menos XCR. ¿Ya? Y la distancia en Y es YCM menos YCR. A esto lo llamamos EY y a esto lo llamamos E en X. ¿Ok? Entonces, si tenemos dos fuerzas y estas dos fuerzas están aplicadas, por ejemplo, se aplican aquí una fuerza en X y una fuerza en Y, entonces para poder llevar este sistema a este punto, el CR, entonces lo que hacemos es tomamos esas cargas y simplemente las cambiamos de posición, F en X, y tenemos también F en Y. Y aparte le sumamos el efecto de cada una de esas fuerzas. Aquí para el momento de F en X sería Fx por EY. Entonces el momento de torsión relativo a la fuerza X es Fx por EY. Y el momento de torsión debido a la fuerza en Y es igual a ¿qué? A F en Y por E en X. Y ahora, ¿cómo eliminamos esta fuerza F en X y F en Y? Entonces, dado que la estamos moviendo a este lado y a este lado y todavía se generan esos momentos, esto es producto, si lo vemos un poquito más de una definición más formal, si aplicamos estas fuerzas es necesario también, ¿qué cosa? Aplicar unas fuerzas en sentido contrario de igual magnitud para que en este punto estas fuerzas estén en equilibrio. Y si vemos esta carga con esta carga es un par. Tenemos la misma fuerza, sentidos opuestos, separados por una distancia que es en X. Entonces de esa manera pues se genera el par. Y esta carga con esta carga lo mismo. ¿Ya? Y en este punto está el equilibrio. Por eso es que ya después queda simplemente nuestra, nuestras cargas desplazadas al centro de rigidez para poder desplazar nuestra estructura, pero ahora se nos generan unos momentos, que es el momento en X de torsión más el momento respecto a Y de torsión, que esto es F en X por E en Y más F en Y por E en X. Ok, perfecto. Entonces, toda la distribución ahora que vamos a hacer será en base al centro de rigidez. La parte del corte directo en cada dirección ya la vimos, que cada muro tomará relativo a su rigidez la porción de la carga que les corresponde, pero ahora la pregunta es, ¿y qué hacemos con el momento de torsión? ¿Cómo podemos distribuir esas cargas? Entonces, tratemos de entenderlo desde un punto de vista de una analogía. Ok, revisemos
¿qué tenemos en nuestro bagaje? ¿Qué hemos visto en clases anteriores? Digamos, si tú estás estudiando y estás apenas viendo estos temas, entonces tal vez hayas visto una clase que se llama mecánica de materiales. ¿Ya? Entonces, en mecánica de materiales, por ejemplo, está el estudio de la torsión de elementos circulares. Entonces, si a este elemento circular uno le aplica un par de torsión, que llamaremos T, entonces se ve que lo que se va a generar en la sección transversal como tal y a lo largo del elemento, por ejemplo, una barra de un automóvil que transmite torsión. Ese es un ejemplo muy clásico. Entonces, el efecto de la torsión es un cortante. Entonces, ese cortante varía de la siguiente manera. Es un máximo alejado del centro del elemento, que sería el centro de torsión. Este sería tau máximo. Y sigue el sentido de giro que le imparte este T. Por el momento solo dibujo, ¿qué cosa? Dibujo las proyecciones a 0, 90, 180 y 270 grados, solo para que lo vean. Entonces, ¿cómo podemos relacionar el tau máximo? Utilizando la siguiente ecuación, que ya también es de resistencia a materiales. Ya sabemos que el tau máximo es igual a T por el radio de este elemento, que es de este punto a este punto, es nuestro radio, dividido entre lo que es J. Y J es la constante de torsión, o constante torsional. Fíjense bien, cuando esto es circular, esto coincide con ¿qué? Con el momento polar de inercia, que es la suma de I en X más I en Y, ¿ok? Relativo al centroide. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, este es el esfuerzo máximo, ¿ya? Pero si lo queremos dejar relativo a cierta distancia C, entonces simplemente nuestro esfuerzo es T por C entre J. Ok, y si ahora no nos interesa todo tener esto lleno de material y queremos analizar nuestro caso particular, que sería donde están nuestros muros, ¿qué sucede si a estos muros los dibujamos ahí? Vemos que tenemos este muro acá, que podría ser el vertical, este muro acá, que podría ser el horizontal, y los otros dos. Entonces vemos que toda esa torsión realmente tiene que estar ahora no solo, o sea, sigue la misma distribución, pues porque ese es el concepto, y también porque la losa como tal que rige y que une a nuestros elementos conectará rígidamente esos muros. Entonces, esta torsión aplicada tiene que necesariamente ser soportada por estos muros. ¿Ya? Y si lo vemos con un muro pequeño, como tal, entonces aquí se va a generar, va a haber una distribución de esfuerzos normal en todo lo largo, pero que se puede concentrar ya como un cortante total. Entonces podría ser una fuerza en X producto de la torsión. ¿Ya? Entonces, ok, ya tenemos un poco la analogía para entender cómo es este efecto de la torsión en nuestros muros. Ok, entonces, ¿cómo podemos ahora plantear una pequeña ecuación que nos permita calcular cuánto le llega a cada muro respecto a la torsión? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hay que siempre tener en cuenta que hay que utilizar los principios fundamentales de las estructuras, que son tres: equilibrio, leyes constitutivas o fuerza o las relaciones fuerza-desplazamiento, y la parte de la compatibilidad de formaciones. Entonces, planteemos nuestro ejemplo. Es el mismo que venimos desarrollando. Tenemos acá esta losa como tal. Tenemos este muro, y por conveniencia supondremos que acá es el centro de rigidez. Recordemos que todo se da en el centro de rigidez. Entonces, al aplicarle un momento de torsión, que va a ser este MT, vemos que nuestros muros están ubicados a una distancia. Aquí el muro que está en Y está a una distancia XY. El muro que está en la parte aquí superior está a una distancia Y. Y lo mismo
estos de acá. Entonces, cuando se aplica esa torsión, se tiene que distribuir en cada muro. Entonces, todo ese esfuerzo que vimos, que es el esfuerzo de torsión como tal, que podría ser una sección, si lo dibujamos, el esfuerzo sería algo así, ¿ya? Que actúa en ese muro. Entonces, todo esto, y considerando solo estos cuatro muros, tienen que ellos primero mantener el equilibrio. Entonces, se tienen que desarrollar el esfuerzo cortante producto de la torsión en cada uno de estos muros, pero solamente en esos cuatro elementos. ¿Ok? Entonces, lo vamos a representar como una fuerza. Entonces, aquí se nos generará una fuerza en X. Acá, siguiendo el sentido, una fuerza en Y. Aquí una fuerza en X. Y acá una fuerza en Y. Podríamos darle 1, fuerza X1, fuerza X2, Y1, Y2. Entonces, si hacemos lo primero, que es equilibrio, sumatoria de momentos, en el punto, vamos a hacer sumatoria de momentos en el centro de rigidez. Entonces, sumatoria de momentos en el centro de rigidez igual 0, considerando un sentido positivo antihorario, o mejor dicho, que el vector dirección de este momento está perpendicular a este plano. Entonces vemos que podríamos decir, tenemos mt más fx1 por y1, vamos a llamarle y1, más f y1 por x1 más f x2 por y2 más f y2 por x2. Y esto tiene que ser realmente igual 0. Si lo vemos acá, miren, estamos sumando qué cosa, el par que genera esta fuerza por su brazo de palanca, de manera sencilla. La fuerza por distancia sería Fx por y así sucesivamente. Entonces, claro, en este caso tenemos solamente dos muros en cada dirección, pero si hacemos a tener más muros y todavía elementos de marcos o otras condiciones, entonces no nos conviene desarrollarlo así. Lo que es importante ver es que esto de acá, vamos viendo que va fx1, y1, x2, y2. Si lo proyectamos, entonces sería xn, yn. Entonces podríamos decir que este momento de torsión más sumatoria de fuerzas xy por y más sumatoria de fuerzas y por xy, y esto es igual 0. Pero también hay una propiedad que es la misma rigidez torsional que tiene el elemento como tal. Es decir, este elemento con estas características y estas dimensiones tiene una propiedad que permite desarrollar una resistencia a torsión, ¿ya? Que sería, digamos, Fx de torsión, pero es de una magnitud muy baja, que en comparación con Fx por Y, pues prácticamente es despreciable. Por eso es que no la estamos considerando acá. Entonces, esto de aquí, ¿qué fue? Primero aplicamos equilibrio, ¿ya? Entonces, para que esto esté en equilibrio, necesariamente, pues ya sabemos, esto pasa al otro lado y me dice que el momento torsional es menos la suma de todo esto, ¿ya? Entonces, ya para escribirlo de manera conveniente, el equilibrio es igual a que nuestro momento de torsión menos sumatoria de fuerzas x sin y menos sumatoria de fuerzas y xy es igual 0. Ya, aquí de esta manera se cumple. Los momentos que generan las fuerzas en x con las fuerzas en y, todo esto es 0. ¿Okay? Entonces ya cumplimos equilibrio. ¿Cuál es lo siguiente que hay que cumplir para poder mantener un estudio adecuado de la estructura? Vamos a poner esto en negro, es lo siguiente. Nuestras relaciones fuerza de desplazamiento o constitutivas, como las quieran ver. Y aquí es igual, simple, que mi fuerza xy tiene que ser igual a la rigidez y,
que tengo en ese elemento, porque estamos considerando que la fuerza horizontal que se genera ahí por su brazo de palanca es lo que va a dar resistencia al momento de torsión. Entonces nos enfocamos en una rigidez de traslación por un delta x y. Y f y en y es igual a su rigidez y por delta y en y, es decir, lo que se desplaza el elemento. ¿Ya? Si lo vemos aquí, tenemos este muro. Si existe una deformación delta xy, pues tendremos una fuerza xy, y lo mismo para y. ¿Ok? Entonces todavía no podemos hacer nada porque no podemos relacionar directamente, aunque sí podríamos meter esto aquí y esto acá, pero nos queda en función de delta xy. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a la tercera propiedad fundamental, que sería la compatibilidad de deformaciones. ¿Y qué me dice acá? Ok, ¿cómo relaciono lo que es las deformaciones externas con las internas? Entonces, al aplicar un momento, necesariamente la estructura como tal, ella va a tender a ¿qué? Va a tender a hacer este giro, ¿no? Aunque existan elementos que la soportan, pero siempre va a existir un giro. Entonces, ese giro es a lo que nosotros nos interesa calcular. Si vemos acá, se tienen estos giros. Y el giro que se imparte es θ en z. Ya un giro cuya dirección es el mismo sentido del momento, que sería θ en z. Entonces ya con eso podemos relacionar lo siguiente. Para las fuerzas en X tendríamos lo siguiente. Miren, tenemos aquí un θ en z, tenemos una distancia y, y acá tenemos, ¿qué cosa? Tenemos nuestro dxy. Y nuestro dxy será igual a y por θ en z. Haciendo las consideraciones pertinentes de trigonometría, que ya saben que se puede aproximar directamente el arco suspendido por la multiplicación en radianes de este ángulo por esa distancia. Eso ya lo conocemos. Y con respecto a y, lo mismo. Tenemos xy, tenemos θ en z, y acá se nos genera un delta y en y. Entonces delta y en y es igual a xy por θ en z. Vamos a mejorar esto. Vamos a mejorar esto de acá. Entonces, delta y es xy por θ en z. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cuál es el proceso que uno por lo general realiza para poder darle ya solución? Casi siempre tomamos las ecuaciones de compatibilidad, las sustituimos en las de fuerza de desplazamiento y después ya las sustituimos en nuestras ecuaciones de equilibrio. ¿Cuál es la intención de eso? De dejar expresado ¿qué cosa? Nuestras ecuaciones de equilibrio en función de los desplazamientos externos. Esto es un enfoque muy de rigidez. ¿Ok? Entonces haremos eso. Vamos a tomar estas fuerzas y le vamos a encontrar fxy y y. Entonces, vamos a poner acá. Ya vamos a terminar. 4. Sustituyendo 3 en 2. Entonces tendríamos que fxy es igual a ki por delta xy. Y esto es ki por y por θ en z. Y fy igual a ki por delta y es igual a ki por xy por θ en z. Entonces ya tenemos acá nuestras fuerzas. Ahora hay que hacer la sustitución de 5, sustituir 4 en 1. Entonces traemos nuestra ecuación, mt es igual sumatoria de fuerzas xy por y más sumatoria
de fuerzas YI por XI. Entonces, sustituyendo, tenemos sumatoria de nuestra fuerza sería KI por YI por teta en Z por YI más lo otro, KI por XI por teta en Z por XI. Si vemos, teta en Z es un valor que es constante porque es el giro que se da al aplicar el momento de torsión. Entonces podemos sacarlo de esta sumatoria y vemos que tenemos aquí la multiplicación al cuadrado de las y y las x. Entonces será teta en z por sumatoria de KI por y al cuadrado más sumatoria de KI por xi al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si vemos a esto de acá, le podríamos llamar como rigidez torsional K teta teta o simplemente solo K teta. Entonces, nuestra rigidez torsional es sumatoria de X, es sumatoria de KI por YI cuadrado más sumatoria de KI por XI al cuadrado. Entonces se cumple la misma relación para que se tenía con las fuerzas con los momentos. ¿En qué? En que mi momento es una rigidez por un giro. ¿Ya? Y en este caso es una rigidez torsional. Entonces si vemos, la rigidez torsional depende del cuadrado de la ubicación donde está la rigidez de cada elemento. Y eso nos permite pues relacionar el giro prácticamente. Ahora, si podemos ver que la fuerza en cada elemento depende de teta en z, entonces despejemos teta en z y ya finalmente tenemos teta en z es igual a mt entre k teta, y esto lo llevamos a cada una de estas expresiones. Entonces aquí ya podríamos finalizar y decir que vamos a ponerlo en este color, que la fuerza XI es igual KI YI, KI por YI entre K teta por MT. Es decir, sustituimos teta en z, porque teta en z es MT entre K teta. Y F YI es igual a KI por XI entre K teta por MT. Entonces, ¿qué nos da esto? Otra comprensión clara de que en el primer caso eran fuerzas y se distribuían en proporción a la rigidez de la traslación. Aquí es cierto, tenemos esa rigidez de traslación, pero hay que, como decirlo así, pesarla en el sentido de multiplicarla por la ubicación donde está, relativo al centro de rigidez, y ese valor se va a contrastar contra todo el peso que generan todos esos elementos. Es decir, la rigidez, llamándola así, torsional de ese elemento ya total entre la rigidez torsional de todo nuestra estructura. ¿Ok? Entonces ya con esto finalizamos este video. En la próxima entrega vamos a hacer la sumatoria de la fuerza por corte directo, y esto de acá dándole nombre fuerza generada por torsión, o el corte transmitido por torsión. ¿Ok? Entonces, y ya después de eso haremos un ejercicio para poder conciliar todos los conocimientos. Les agradezco que hayan esperado y hayan visto todo el video. Ya saben, denle me gusta al video, compártanlo con sus amistades y nos vemos en otra entrega. Nos vemos.